Queremos resolver las ecuaciones exponenciales dadas con las propiedades de los exponentes. Nos piden que resolvamos x usando bases similares, lo que significa que no tendrá que usar logaritmos para resolver estas ecuaciones. En general, si a al poder de m es igual a al poder de n, entonces m es igual a n, lo que significa si estos dos son iguales el uno al otro y las bases son iguales. Entonces los exponentes deben ser iguales el uno al otro. Mirando nuestra primera ecuación, tenemos 2 levantados al poder de x, 3 igual 2 levantados al poder de 5x más 11. Como nuestras bases son iguales y estas son iguales una de la otra, x, 3 debe igual 5x más 11. Y ahora debemos solucionar esta ecuación para x y tendremos nuestra solución. Necesitamos obtener x en un lado de la ecuación, por lo tanto necesitamos sustrato x en ambos lados, o restar 5x en ambos lados. Vamos adelante y restate x en ambos lados de la ecuación, para que nos da menos 3 igual 4x más 11. Y resultaremos 11 hexanewtones ambos lados. Si menos 14 igual esto sería 4x, esto es 0, divide ambos lados por 4. Esto se simplifica, así que tenemos menos 14 4 igual x. Esto simplifica, ambos contienen un factor común de 2. Tenemos menos 7 2 igual x, o, si queremos, podemos escribir esto como x igual menos 7 2. Este segundo ejemplo es un poco más desafío por esta fracción. Recuerda que podemos ver esto como 1 3 al poder de 1. Y escribir esto para que ambos lados de la ecuación tengan una base de 3. Podemos mover esto al numerador. Recuerda que va a cambiar el signo del exponente, así que ahora tendríamos 3 a la potencia de menos 1 todos levantados a la potencia x más 2 es igual a 3 a la potencia de 4x más 6. Ahora, aquí tenemos un poder levantado a un poder, que significa que podemos multiplicar estos exponentes. Para que podemos escribir esto como 3 levantados al poder de menos 1x la cantidad x más 2 igual 3 levantado a la potencia de 4x más 6. Finalmente ahora tenemos el lado izquierdo, y el lado derecho con una base común, que es 3, y como son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Son menos 1x la cantidad x más 2 debe igual 4x más 6. Vamos adelante y claremos nuestra paréntesis. Así que vamos a distribuir aquí. Tenemos x, 2 igual 4x más 6. Vamos adelante y agregue x a ambos lados de la ecuación. Al mismo tiempo, vamos adelante y restate 6. Esto debe ser 0, esto debe ser menos 8, esto sería 4x más x es 5x. Y esto también es 0. Así que ahora dividiremos ambos lados por 5. Así tenemos menos 8 5 igual x. O, de nuevo, si queremos, podemos cambiar el pedido aquí y escribir x igual menos 8 5. Ok, miraremos algunos más ejemplos en el siguiente video.